ni os organicéis. Venimos de las luchas de todas aquellas que se negaron a aceptar su destino. Venimos de la mano y la asamblea, de la pelea, del sindicato clandestino, del grito del campesino hambriento, de los lunes al sol y los domingos sangrientos, de quien se enfrentó al gris y al guardia civil, de la huelga del 88 que paró el país, del humo gris del Parlamento de Cartagena, mientras España bailaba con la Macarena. Venimos de la trena, de la huelga de bandas, venimos de Sintel, campamento de esperanza, de la franja morada, la 15 brigada, suena acento irlandés en el valle del Jarama. Venimos de la nada y vamos a por todas, nadie abandona, venimos de la huelgona. Bueno, muy buenos días, se oye bien, ¿verdad? Buenos días a todas, a todos y a todes. Como sabéis, hoy os presentamos esta candidatura para las elecciones europeas. Ahora más que nunca Podemos. Para nosotras este nombre, además de un nombre, es una reflexión muy profunda que hemos hecho en estos últimos meses. Lo primero que quiero agradecerle a Yones que esté aquí con nosotras. Yone nunca se ha olvidado de que es una militante de Podemos, de que todo lo que hacemos son tareas militantes al servicio de la transformación de este país. Ese es el motivo por el que Podemos nació y ese es el motivo por el que hoy y ahora más que nunca Podemos y aquí estamos, ¿no? Con toda la experiencia, con una experiencia acumulada, con muchísimos aprendizajes acumulados en estos 10 años, pero también con la esperanza y con las razones intactas, sabiendo que se puede, aunque nos hagan pagar un enorme precio político por hacer posible lo que siempre nos han dicho que es imposible. Por eso decimos, ahora más que nunca, Podemos, y creo que este es el equipo que seguramente mejor pueda representarlo. En política, me habéis escuchado y nos habéis escuchado decirlo muchas veces, nunca somos solas. En política lo más importante es el equipo, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles, especialmente cuando la reacción intenta frenar los avances. Solas nunca se puede y en equipo sí. Y este es un equipo de personas capaces, todas ellas, pero sobre todo todas nosotras y nosotros juntas, de hacer posible lo que siempre nos han dicho que es imposible. La persona que va de número 2, que me sigue en la lista, es Isa Serra. Isa Serra es un ejemplo de mujer feminista que es capaz de poner el cuerpo en los momentos más difíciles y también una víctima del lawfare en este país. Y para mí es un orgullo que Isa sea la número 2 de esta candidatura. Ya tenemos un montón de trabajo compartido a las espaldas, codo a codo, pero me hace mucha ilusión caminar de la mano con ella en esta fase, ¿no? Y en esta candidatura a las elecciones europeas. Pablo Fernández es la persona que ocupa el número 3 de esta lista. Creo que Pablo Fernández está ya muy acostumbrado, vosotras y vosotros, a verle también, a ser la voz de la esperanza frente al odio y frente a la impunidad bochornosa con la que el Partido Popular ejerce sus tareas de gobierno y sus tareas institucionales. Una voz que nunca se calla, ni ante el odio ni ante las injusticias, aunque tenga y haya tenido para él un gran coste político también. También tenemos compañeras como Maritere, con experiencia de gobierno y siempre dispuestas a dar un paso adelante cuando la situación lo requiere. A Serín, que también es para mí un enorme orgullo que haya dicho que sí y que no dudase al decir que sí. Después de todo lo caminado, Serín es una persona que seguramente conozca como nadie lo que significa la explotación del norte global a los pueblos del sur global y una persona que representa esa voz tan necesaria en Europa y también en España de que ningún ser humano es ilegal y que la única política migratoria posible es la de las vías legales y seguras, la de la garantía del derecho a la vida. Así que gracias, Serín, por representar esa voz en este proyecto. La tengo aquí detrás y no la veía. Y hay también una voz que se incorpora a esta candidatura, bueno, una voz, una furia, una pasión desmedida hasta hacer que las cosas se hagan posibles, que es Marc Ambroyer.
Marc Ambroyé lleva muchas décadas poniendo el cuerpo, cuando eran 2, cuando eran 3, cuando eran 4 y cuando son miles. Y seguramente sin la experiencia política y sin la valentía y sin la determinación de Marc Ambroyé, muchas cosas no habrían pasado en España, pero desde luego la ley trans y de derechos LGTBI no habría sido posible en este país. Así que le quiero dar las gracias porque seguramente de las voces políticas que más hagan falta en Europa en este momento, la defensa de la paz, el antirracismo, el feminismo, es también la defensa del derecho a ser como el derecho más fundamental de todos los posibles. El derecho a ser, el derecho a vivir más que a imaginar, el derecho a ser quien eres sin sufrir discriminación y teniendo garantizados todos tus derechos, los derechos trans y los derechos LGTBI, frente a quienes han elegido el odio, las zonas de exclusión para población LGTBI, la inseguridad como política de Estado para que haya mucha gente que sufra y que no tenga garantizados sus más mínimos derechos, el más importante de todos, el derecho a ser, nosotras vamos a representar también la voz de quien tiene muy claro que los derechos LGTBI, los derechos de las personas trans, son derechos feministas, pero sobre todo son derechos humanos y son derechos para la vida. Y bueno, tenemos también a Diego Cañamero, que siempre que se le necesita está y que, como sabéis, conoce seguramente mejor que la mayoría de nosotras los problemas del campo, los problemas del rural y, sobre todo, que tiene propuestas certeras y precisas para dar respuesta a las necesidades de las personas que trabajan y que viven en el campo. Tenemos a compañeras como Estefanía, que ya tienen experiencia en el ámbito europeo y, en conjunto, todas nosotras, creo que seguramente seamos el mejor equipo posible, al menos yo no me imagino un mejor equipo, para poder ayudar, contribuir a que España en Europa sea una referencia de políticas feministas, de defensa de la paz, de políticas antirracistas, de políticas ecologistas y de políticas antifascistas. El proyecto europeo en este momento necesita una voz que no se conforme con lo que hay y que no tire la toalla frente al odio y frente a los recortes de derechos, frente a la barra libre para los especuladores y para quienes quieren recortar y privatizar, frente al odio, frente al recorte de derechos de las derechas y también frente al conformismo de muchos sectores progresistas, también de los verdes. Necesitamos fuerzas poderosas, sin miedo, con la voluntad de no callar ante ninguna injusticia, que defiendan esa Europa de la raíz, lo que justificó la creación del proyecto europeo, que defiendan el antifascismo, que defiendan la paz, que defiendan el feminismo, la justicia social, el reparto de la riqueza y, por tanto, el bienestar, la buena vida para todos los ciudadanos, las ciudadanas de Europa. Y bueno, hoy pensaba en algo que no será la primera vez tampoco que hablemos, pero que me parecía especialmente relevante para contaros lo que para nosotras significa esta candidatura. Hubo un momento, muy cerca ya de la muerte de Margaret Thatcher, en la que ella dijo que su mejor creación política era Tony Blair. La dama de hierro, la mujer que había aplastado los movimientos populares, los movimientos sindicales, que había abierto las puertas a los buitres y a los especuladores, la mujer del recorte en derechos, la mujer de las privatizaciones de los servicios públicos, la mujer de la muerte al Estado, la mayor representante, junto a Ronald Reagan, del neoliberalismo salvaje como forma de gobierno, estaba diciendo que su mejor creación política no eran ni siquiera sus propias políticas las que ella había aplicado, sino Tony Blair, un laborista que fundó lo que se llamó en su momento la Tercera Vía. La Tercera Vía básicamente significaba defender desde la izquierda las políticas de derechas. Y ella, con mucha razón, quería decir una verdad tan grande como un puño y que a día de hoy sigue teniendo plena vigencia, y es que si la izquierda hace políticas de derechas, al final las derechas mandan, aunque no gobiernen. Que nos hicieron creer, y ese es el mayor ejercicio de antipolítica que se ha hecho en las últimas décadas, de esto hace tan solo unas décadas, nos hicieron creer que no había alternativa, que no se puede, que no hay otro mundo posible. Y por tanto,
creo que esta candidatura tiene un enorme valor político más allá de las tareas concretas que podamos desempeñar como eurodiputados y eurodiputadas. Esta es la candidatura de las personas que no se conforman, que no dejan de soñar con otro mundo posible, que saben que sí hay alternativa, siempre hay alternativa, que sí se puede, aunque implique un alto coste político, hacer posible lo que precisamente tanto desde las derechas como desde esas terceras vías y desde esas izquierdas que aplican las políticas de las derechas nos dicen que no es posible. No nos vamos a conformar ni con el odio y con los recortes de derechos, ni con la puerta abierta a los buitres y a los especuladores, ni tampoco con el no se puede del socialismo y de los verdes. No nos vamos a conformar. Sabemos que otro mundo es posible y sabemos también que nuestros adversarios nos pueden quitar muchas cosas, pero nuestro derecho a soñar y nuestro derecho a seguir intentando que lo imposible sea posible, eso no nos lo van a quitar. Sobre todo porque sabemos que si frente al odio y al recorte de derechos la respuesta que dan las izquierdas es que no se puede y que hay que conformarse con defender lo que hay y alentar el miedo porque viene la derecha, entonces al final las derechas mandan, aunque no gobiernen, como estamos viendo en muchas ocasiones que ocurre en nuestro propio país. Somos también un equipo de personas que no se calla ante las injusticias. Calladas, creo que sabéis que no vamos a estar ninguna de nosotras. No nos gusta el silencio, es una posición política. Sabemos que las injusticias son hijas del silencio. A las personas que estamos aquí, a este equipo, no nos gusta el silencio, nos gusta alzar la voz. Sabemos que las injusticias, su responsable es quien las ejerce, quien ejerce la violencia, quien crea la injusticia, pero pueden pervivir gracias al silencio de la mayoría. Este es un equipo de personas que podrá cometer muchos errores, pero nunca, nunca, nunca se va a callar ante una injusticia. Y tampoco somos personas que nos quedemos sentadas esperando a ver por dónde sopla el viento, esperando a que las cosas pasen, esperando a que otras personas hagan lo que hay que hacer para que las cosas cambien y después, bueno, pues ya lo apoyamos, ¿no? Cuando se convierte en un consenso social, nos sumamos al carro. Este es un equipo de personas que no espera que las cosas pasen, este es un equipo de personas que hace que las cosas pasen, incluso aunque tenga que poner el cuerpo para ello y aunque implique un enorme coste político. Y como os decía, sabemos que en estas elecciones europeas, no solo en España, en todos los países que se la juegan en estas elecciones, hay quien va a defender una agenda de odio, una agenda que implica dar vía libre para los buitres y para los especuladores, para que hagan negocio con los derechos más fundamentales de todas las personas, con la energía, con la salud, con la educación, con los cuidados. Frente a eso, nosotras vamos a defender una agenda de justicia social, de reparto de la riqueza, de hablar de lo que nadie quiere hablar. Para repartir la riqueza hay que hablar de quien se está enriqueciendo más y más cada vez. Hay que hablar de los impuestos a las grandes fortunas, hay que hablar de los buitres, de los especuladores. Y hay que hacerlo con nombres y apellidos muchas veces, porque no nombrar las injusticias es garantía no solamente de que sigan existiendo las injusticias, sino de que sus máximos responsables permanezcan en la impunidad. Vamos a defender también, por supuesto, el feminismo, los derechos LGTBI, que ningún ser humano es ilegal y, como os decía, que los derechos no son negocios y que la responsabilidad de las instituciones en este momento tan delicado para la humanidad es precisamente garantizar que los derechos son derechos y que llegan a todas las personas. Y permitidme que de todas esas líneas de trabajo me detenga brevemente en una que me parece seguramente la más importante en estos días, que es la defensa de la paz. La defensa de la paz. España es un país de paz. España es el país del no a la guerra. Y Pedro Sánchez no tiene ningún derecho a meter a España, de facto, en una guerra contra el país más pobre de todo el mundo árabe. Estados Unidos está jugando un papel vergonzoso de complicidad con Netanyahu y con su estrategia de genocidio planificado contra el pueblo de Palestina. Nosotras no queremos ser los guardaespaldas ni de Estados Unidos ni de Israel. Nosotras queremos que España en el mundo sea una voz de paz y de justicia. Una voz que contribuya a poner fin a la impunidad incluso de los más poderosos, como Israel o su cómplice Estados Unidos. Y por tanto vamos a defender, cueste lo que cueste, que esa decisión tenga que pasar por el Parlamento. Este Gobierno
y su presidente no tienen ningún derecho a meter a España en una guerra por la puerta de atrás y a convertirnos en los guardaespaldas de una estrategia de Estados Unidos cómplice con el Estado genocida de Israel. España es un referente feminista, antirracista y de paz. Así que termino ya, le voy a pasar la palabra a Isa. Creo que seguramente sea esta una de las campañas más auténticas que vamos a hacer en toda nuestra historia, querida Yone. y vamos a por ello, a por más Podemos que nunca, y por favor a que todo el mundo participe en estas primarias, porque las primarias son parte de la cultura democrática de Podemos, son una brújula permanente. Si Podemos puede volar, si Podemos tiene alas para hacer posible lo que todo el mundo creía que era imposible, es porque también tiene unas fuertes raíces, y una de sus raíces más importantes es que las decisiones cruciales siempre las toma la militancia. Así que pido a todo el mundo, por supuesto, el voto para nuestra candidatura, pero más allá de eso, que todo el mundo participe en estas primarias, no solamente porque es una de las señas de identidad y parte de la cultura democrática de Podemos, sino, sobre todo, porque participar en estas primarias es también explicarle a todo el mundo la enorme fuerza que tiene Podemos para hacer que pasen las cosas. Muchas gracias.